temas que no se pueden perder, porque además tenemos una invitada súper especial, tenemos a Juncal Solano, que nos va a venir a platicar un poquito más de qué es lo que está pasando con estas mineras internacionales que pues quieren venir a saquear Latinoamérica y que pues ya los gobiernos deberían de ponerles un alto. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por unirse, suscribirse y activar la campanita a este nuevo canal en conjunto con Samara David. Y bueno, creo que es importante saber lo que está pasando en América Latina hoy, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está generando un precedente y un movimiento en, bueno, varios pueblos de América Latina, donde, bueno, el tema ya no es la privatización y el animarnos, bueno, a señalar y hablar cosas que antes no se decían, sino que ahora es regresar a este esquema donde el Estado es el que cuida y el que prevé, bueno, que los recursos naturales sigan siendo del pueblo, porque inclusive hoy en la mañanera di un comentario muy importante donde si permites que todo se privatice, va a llegar un momento en el que nada te va a pertenecer. Y esa es la realidad. El problema es que, bueno, así como en México han querido saquear y robar todo el oro y que afortunadamente el tiempo no les ha alcanzado, hoy sufrieron algo similar nuestros hermanos de Guatemala, donde, bueno, uno de los países que presume fuerza económica queda al descubierto de que lo que querían era saquear y cómo las autoridades prefirieron defender a los extranjeros que defender a Guatemala. Y hoy todos se preguntan en América Latina ¿por qué no podemos tener un presidente como México? Pero vamos arrancando, Samara, muchas gracias, a seguir el canal y platícanos. Pues mira, lo que pasa es que justamente como nos comentabas, estas reuniones que ha tenido el presidente Andrés Manuel han dado muchísima visibilidad a temas que anteriormente se mantenían ocultos o se mantenían como un tabú, que era pues simplemente no platicar de ellos y que sabían que había un castigo para quienes intentaran tocar estos temas o que los trajeran a la mesa. Lo que hoy sucede en Guatemala es algo bastante lamentable, porque así como nos comentabas, hay un país que se dice ser potencia, que se dice ser de estos ejemplos mundiales, pero que al final sabemos que detrás de cámaras, detrás de todo esto, simplemente son un país saqueador más, un país consumista y que de primer mundo no tienen absolutamente nada, porque no se han puesto a pensar en cuáles son los daños que va a ocasionar que sigan con estas prácticas que únicamente benefician a unos cuantos y que vienen a traer pues muchísimo perjuicio para quienes se quedan en estas tierras, porque en Guatemala se disuelve una protesta indígena contra una minera suiza que se estaba instalando ahí en Guatemala, y que como nos comentaba hoy también pues este gobierno que está apoyando a una derecha muy marcada allá en Guatemala es quien permite que esto siga sucediendo, quien les dé el permiso a estas pues mineras, a estas empresas extranjeras, y que sobre todo les dan esta apertura a que ellos pongan las reglas del juego, y que obviamente dándoles a ellos esta apertura pues van a tomar las decisiones que a ellos les convengan, pero no que beneficien al país, y únicamente quienes se van a beneficiar pues obviamente son los que están teniendo estas ganancias por parte de la minera y el presidente o los gobiernos que lo permiten. Porque ustedes creen que no hubo ahí algún moche de por medio. El presidente de Guatemala obviamente quiere tener algunos negocios en los cuales pues se beneficia de tener a estas mineras y pues de sacar estos minerales, particularmente el níquel, que era lo que estaban buscando en esta ocasión, y que se van contra un pueblo indígena pensando que ya no tienen esa voz, que no se van a alzar, que no se van a levantar, y que obviamente esto también lo habíamos visto aquí en nuestro país con los pueblos que el presidente les ha dado pues esta visibilidad, que les ha dado esta prioridad, y que es lo que tiene muy molestos a estos empresarios que se hicieron millonarios a costa de sobajar a los demás y de poner a estas mayorías, porque la minoría, la realidad es que son estas personas y la mayoría son los pueblos que se han dejado de lado. Entonces esto sucedido ahí en Guatemala es gravísimo, y lo que está haciendo la policía lo es aún más. Y bueno, tienes toda la razón, Samara, concuerdo totalmente contigo. Como, bueno, el presidente ha venido a dignificar a los pueblos indígenas y pues aquí tenemos, ¿no?, que la policía de Guatemala disolvió este sábado una protesta de indígenas opuesta a, que se oponía pues a una minera suiza, como tú lo mencionabas. Y eso, curiosamente, bueno, pues Suiza presume, ¿no?, en Europa ser de las grandes potencias, que también, bueno, ya hablamos en uno de los videos, que Suiza señaló que ya para diciembre no van a tener electricidad por las malas políticas de privatización, algo demasiado preocupante
preocupante y que bueno, al final es una realidad, que lo que han hecho con América Latina es un saqueo tremendo. Vemos que el Vaticano, la gran cantidad de oro que se logra observar, realmente más del 50% fue oro que se robó de América Latina definitivamente, y a eso va inclinado cuando el presidente, bueno, pues pide estas famosas disculpas, donde, bueno, pues el Papa aceptó y mandó las disculpas al gobierno mexicano. Pero también es importante, ¿no? Porque aquí en México también hacían lo mismo, no pagaban impuestos, no pagaban en especie lo que corresponde, es decir, en oro una parte de los impuestos, y que inclusive como ya no quieren pagar han regresado algunas concesiones, pero que en tiempos de Salinas fue cuando más se concesionó en temas mineros, y que ahora querían hacer lo mismo con el litio y que no se va a poder. Inclusive Evo Morales, en esta última reunión que tuvo aquí en México, donde fue invitado por el PT, mencionó y le dijo al presidente en Palacio que pues tuviera cuidado, porque parte del golpe de estado que se llevó en Bolivia en aquel entonces era por el tema del litio, que bueno, pues Evo Morales no lo quiso soltar. Pero síguenos platicando, Samara. Y es que tienes bastante razón, aquí uno de los principales problemas es que estas mineras no solamente se concentran en un solo país, sino que además pues tratan de ir a distintos territorios. Aquí lo que estamos viendo es este grupo minero que es el Solway Investment Group, que anuncia los resultados financieros completos de 2020, es decir, esta empresa que está intentando ingresar a Guatemala y que está siendo protegida por este gobierno, pues es quien presenta estos resultados, ¿no? Primero que nada, el año pasado Solway Group consolidó ingresos por 624.2 millones de dólares, ya ni siquiera como que moneda allá en Guatemala, sino que millones de dólares, al igual que un año anterior. Después de esto obtiene ganancias antes de intereses, impuestos de apreciación y amortización por 167 millones de dólares, con un margen de ganancia, por así decirlo, del 26.7%, y aún así estar violentando a un grupo indígena a costa de que es que se están llevando estos millones de dólares, y si estos millones de dólares van a poder reparar estos daños que están ocasionando en esta población. Aquí hay algo bastante preocupante, y es que a pesar de los desafíos que surgieron durante el año de la pandemia, es decir, el 2020, las operaciones de esta empresa Solway se han mantenido estables y seguras. Esto gracias obviamente a la inyección de capital que se ha dado por parte de Suiza y de estos supuestos inversionistas que al final terminan lavando su dinero en empresas como estas, porque Suiza es uno de los países con los bancos más confiables, por lo tanto las investigaciones son muy bajas, y es aquí donde magnates pues aprovechan estas oportunidades para poder meter ese dinero ilícito. Totalmente de acuerdo, y que además, digo, yo argumento y siempre he argumentado, si realmente fuera bien pagada la actividad que hacen este tipo de empresas transnacionales en América Latina, no habría tanta pobreza como la que estamos viendo en estos momentos, no habría tanto control como el que se ha tenido durante muchos años, y que yo siempre lo he dicho, realmente el continente americano pues, es de los más ricos, tanto en temas como naturales, como en población. Es un continente verdaderamente joven que pudiera tener mejores resultados, pero son estas mismas trabas de estos países que quieren controlar, esas transnacionales que no quieren dejar que América Latina crezca por esas políticas neoliberales, donde, repito, estas empresas llegan, se quedan con las concesiones y las ganancias son privadas, son para ellos, pero las pérdidas las hacen sociales, algo que no se puede permitir, y que es esta lucha, esta nueva, podríamos decir, revolución inclusive, que está arrancando en América Latina, y que bueno, no había tomado fuerza porque no había existido un presidente, bueno, que lo pusiera así en el tablero internacional como él lo está haciendo López Obrador. Ya lo hizo en una reunión con los países de América Latina, donde vimos que hubo algunos que se pusieron en desacuerdo porque responden a intereses de Estados Unidos, y nuevamente lo hará el presidente ante la ONU este próximo 9 de noviembre, que va a estar muy interesante. No, claramente, y es que se necesitaba justamente eso, la unión de los países de América Latina y del Caribe, porque en esta pasada CELAC se trataron temas justamente como este, que es qué va a hacer América Latina para poder sobrellevar este tema de los saqueos, para poder sobrellevar este tema también de los bloqueos, porque recordemos que hay algunos por parte de los Estados Unidos, y además el cambio climático, de qué manera se van a unir los países para este cambio climático y cuestiones de comercialización, que yo estoy segura que si América
América Latina cerrara las fronteras, podría ser una región que sea autosuficiente y que no tenga pues que depender de países como Suiza, como Estados Unidos, y que al contrario serían estos países primermundistas, países potencia como se hacen llamar, quienes buscarían que pues México les siguiera dando estos recursos, porque es justamente lo que había sucedido durante varios años atrás, y es gracias a eso que las mineras canadienses hoy poseen el 60% del oro mexicano, y que esto debe de cambiar. Los países que sí tienen los recursos no tienen por qué desfalcarse para dárselos a otros países. Y ojo, no estoy diciendo que no exista una cooperación o una comercialización internacional, sino que tampoco debe existir un saqueo, porque ¿qué va a pasar el día que México ya no tenga más oro que aportar? ¿Qué va a pasar el día que los países de Latinoamérica ya no sirvan a los intereses de estas potencias? Simplemente se van a dejar ahí, simplemente va a existir bloqueo, o se van a convertir únicamente en un pasado y a ver cómo le hacen para salir de nuevo adelante. Entonces, pues este tema la verdad es que es bastante grave, y que Guatemala tiene que poner especial atención, así como la comunidad internacional, en este tema de las mineras y de la protección a sus pueblos indígenas, porque los recursos se acaban, y después de eso, ¿qué va a suceder con la sociedad? ¿Qué va a suceder con la población? ¿Y de qué manera es que ahora va a ser útil este país para estas superpotencias que únicamente están buscando enriquecerse cada día más? Totalmente de acuerdo contigo, Samara. Creo que lejos de buscar cómo servirle a otros países, hay que empezar a ver esta visión que tiene el presidente de ser autosustentables, y así debería de ser toda América Latina. Buscar la autosustentabilidad, buscar un punto de equilibrio y no depender totalmente, porque además llegan estas mineras canadienses o de otras partes del mundo y dan pésimo trato a los trabajadores, pésimas prestaciones. O sea, ¿dónde está realmente el beneficio? ¿Cuál es el beneficio real? Y además no pagar impuestos y cerrar el negocio entre los políticos corruptos, pero el pueblo, ¿dónde se beneficia de todo esto? Así que es muy importante compartirlo, además dejaros en los comentarios qué opinan al respecto, dejar su like para poder llegar a un mayor número de personas. Y bueno, pues por mi parte es todo, muchas gracias, y sé que vamos a compartir este video. Esta es la información hasta el momento. Cuéntenos qué opinan acerca de lo que está sucediendo hoy en Guatemala y de las actuaciones por parte de este gobierno. Aquí encantadas de escucharlos, de leerlos, de conversar con ustedes. No se olviden que también los vemos en todas nuestras redes sociales. Ya Juncal volvió al Instagram para que vayan y la sigan, y sobre todo que los vemos en el próximo video. Así que ya lo saben, muchas gracias y nos vemos.